Bien, hermanos, estamos listos para dar comienzo a nuestro estudio de hoy. Los mandamientos de la Torá. En este tema que vamos a tratar hoy, vamos a estar viendo un tema de mucha trascendencia por cómo estamos viviendo hoy en día en el mundo y las cosas que se están viendo a nivel social. Y la palabra de Yahweh nos da parámetros de cómo nosotros podemos vivir de acuerdo a la palabra establecida desde el principio y no siendo guiados por el mundo ni contaminados por el mundo y su sistema. Pero antes quiero hacer un breve comentario sobre lo que es la Torá para los nuevos que estén en la sala y hermanos que todavía no estén muy empapados de lo que se trata la Torá, los mandamientos, como bien lo conocemos, la ley. Hemos estudiado que la ley o la Torá, que es la palabra en hebreo para instrucciones. Recuerden, la palabra ley viene de la palabra griega nomos, que significa ley. Pero esa palabra en griego es un tanto ambigua, porque cuando se habla de la ley en el griego es un término que es amplio y puede significar muchos tipos de leyes, pero en la Torá, en el Tanaj, que es lo que conocemos como Sagradas Escrituras, la palabra Torá tiene un significado más concreto. Tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con instrucciones más específicamente. Pero en el griego el término se desvirtúa un poco y se va más a lo secular que a lo bíblico y espiritual. Pero cuando aparece la palabra nomos en las escrituras, en las traducciones del griego, en muchas ocasiones se refiere a ley de en otro sentido. Puede ser la ley civil, puede ser ley o tradiciones, pero por lo general se refiere a las leyes dictadas por los hombres, por los reyes, por los sabios de esa época, llámese los griegos o los romanos. Entonces, cuando hablamos de Torá, nos enfocamos estrictamente en lo que tiene que ver con el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Y como la base de la enseñanza escritural, la Torá abarca toda la escritura en cuanto a mandamientos se refiere. Abarca toda la escritura. Por ejemplo, los profetas se basaban en la Torá para enseñar al pueblo y para dar sus instrucciones, incluso sus reprensiones. Se basaban en la Torá. Los salmos se basan en la Torá y en los profetas. Por lo tanto, el Antiguo Testamento completo cuelga de lo que llamamos la Torá o el Pentateuco. Pero también, ¿qué decimos del Nuevo Testamento? En realidad, lo que es el Nuevo Testamento, el nombre que vendría a tomar es los escritos apostólicos. Los escritos apostólicos o el Brit Hadashah, que significa el pacto renovado. Los escritos del Nuevo Testamento están basados en el Antiguo Testamento, pero explicado, ampliado del significado de lo que es la Torá, explicado por el maestro Yeshua y los apóstoles. Entonces, cuando hablamos de Torá, estamos hablando de que toda la escritura está contenida de la Torá y tiene significación para nosotros en muchos aspectos.
como hemos estado estudiando, los mandamientos que se encuentran en los 5 libros de Moisés, no todos se aplican. Recuerden eso muy bien. No todos se aplican. Los mandamientos de la Torá, la ley de Moisés dada a Moisés en el monte Sinaí y en el desierto, todos esos mandamientos tienen un significado, tienen una función, pero muchos de ellos quedan en manera no aplicativa para nuestros tiempos, muchos de ellos. Y hay muchos de esos que sí se aplican, que es lo que hemos estado estudiando durante estas semanas. Muchos de ellos sí se aplican y estamos viendo cuáles de ellos sí se aplican. Y por lo tanto, no podemos basarnos en 2 mandamientos ni en 10. Tenemos que ver todo el contenido de los mandamientos que sí se aplican para no caer en el error que se ha caído por muchos años, siglos, de que la Torá o los mandamientos de Dios o la ley de Dios fue abolida. Es un error grave que se ha cometido y se enseña muy poco en las iglesias de cuáles mandamientos deben ser aplicados. Entonces, el concepto teológico de lo que es la Torá, lo que es la ley, ha sido muy mal aplicado para el evangelio. Entonces, vemos muchas referencias de eso con el apóstol Pablo, el Mesías y algunos otros apóstoles que hablaron de la importancia de los mandamientos y de cómo se deben aplicar. Entonces, lo que en esencia quiero decirle, que hablar de los mandamientos como que ya no aplican para nuestro tiempo, caeríamos en un grave error. Y recordarle que cuando hablamos de mandamientos que no se aplican, estamos hablando de mandamientos, por ejemplo, como pena de muerte. Son mandamientos que no se aplican porque la venganza hoy es Yahweh quien la tiene en sus manos. Mandamientos que tienen que ver con sacerdotes, rituales y sacrificios no aplican, primero porque no hay templo, o mejor dicho, primero porque Yeshua murió y el sacrificio perfecto fue su sangre y su muerte. Segundo, porque no hay templo, no hay sacerdotes, no hay levitas en ese templo. Entonces, eso deja sin aplicación los mandamientos de esa índole. Y están también los mandamientos que tienen que ver con la siembra, la cosecha en Israel, ya que no vivimos en Israel tampoco. Y los mandamientos que tienen que ver con los reyes, porque no hay rey. Y los mandamientos que tienen que ver con la purificación ritual, porque no hay templo. Y así hay un sinnúmero de mandamientos que no aplican para este tiempo por las razones que le he estado mencionando. Pero los mandamientos que sí aplican, sí deberíamos de conocerlo. Pero la mayoría de personas solo conocen 10 mandamientos y no de memoria, la mayoría de personas. Pero no son 10. Los 10 mandamientos vienen a ser una especie de base de lo que tiene que ver con el amor a Yahweh y el amor al prójimo. La base de esos 2 mandamientos son los 10, pero de los 10 se desprenden entonces una gama de mandamientos más que hemos estado estudiando. Para tener más información sobre por qué los mandamientos o la ley no fue abolida, tenemos entonces que estudiar a fondo lo que el Mesías enseñó y lo que enseñaron los apóstoles sobre este tema, para no entrar en confusión y para no quitarle ni añadirle a la palabra, porque está prohibido tajantemente por la misma escritura que no se le puede ni quitar ni añadir. Y hay de aquel que le quite o le añade. Y hay un principio también muy básico y es que la palabra es eterna. La palabra es eterna. La palabra no pasa. La palabra es para siempre. Entonces, cuando hablamos de la palabra, no estamos hablando de una parte de la palabra, estamos hablando de toda la palabra, de completamente toda la palabra. Obviar eso es entrar en terreno peligroso que un creyente no debe ni siquiera intentar probar, ni siquiera intentarlo.
Entonces, es muy importante que nosotros los creyentes entendamos la base de las escrituras, que son los mandamientos. Por eso, cuando Yeshua dijo que no vino a abrogar la ley ni los profetas, este es un término muy amplio. ¿Por qué? Porque las escrituras hablaron de Yeshua en la ley y los profetas. Pero hay un texto que se utiliza realmente muy mal interpretado, que es el texto del libro de Juan, que dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. La expresión llegaron hasta Juan es un texto que está mal traducido. La real palabra que aparece en los manuscritos más antiguos es: la ley y los profetas profetizaron acerca de Juan. Profetizaron acerca de Juan y profetizaron también acerca del Mesías. Entonces, la ley y los profetas hablaron de Juan y hablaron del Mesías. Porque si decimos que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, estamos contradiciendo toda la escritura acerca de las profecías que se escribieron después de Juan el Bautista. Estamos contradiciendo completamente lo que dijo el Mesías, que él no vino a abrogar la ley o los profetas. Cuando usa el término la ley y los profetas, está hablando estrictamente de lo que se profetizó acerca del Mesías en la ley y los profetas. Cuando el Mesías entonces aparece en escena, empieza a haber un cumplimiento de lo que dijo la ley y los profetas acerca del Mesías. Entonces, usar el término de que la ley y los profetas llegaron hasta Juan por la traducción que aparece ahí es un grave error y se saca de contexto todo el contenido de las escrituras en cuanto al seguimiento que iba a tener la ley. Hay otro término que se usa también, que es el término que la ley es nuestro ayo hasta que viniera el Mesías. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa, y estoy dando solamente pequeños tópicos en resumen, porque estos son estudios que ya hemos dado y que son un poquito más profundos, pero para que usted tenga una idea solamente. La palabra ayo significa tutor o maestro. La ley que estaba siendo dirigida, enseñada por los fariseos, los saduceos y los escribas, era lo que estaba dirigiendo al pueblo, era lo que estaba tomando al pueblo como instructores para que entendieran y practicaran la ley. La ley era entonces el ayo a través de los fariseos y los fariseos y saduceos y escribas. Pero al venir Yeshua ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo esos tutores, bajo esas normas establecidas por los fariseos que enseñaban la ley de acuerdo, ellos la entendían y la interpretaban. Pero al venir Yeshua, entonces estamos bajo la ley de Yeshua, bajo su instrucción, bajo su normativa. Ya nosotros no tenemos que acatar órdenes y mandatos de los fariseos, de los saduceos, de rabinos que implican y dan a entender que ellos son los que tienen la verdadera interpretación. No, la verdadera interpretación de la ley la tiene Yeshua y los apóstoles. Ellos son nuestros guías. Nadie más, ni pastor, ni sacerdote, ni rabino tiene la autoridad de enseñar la interpretación correcta de la palabra. Solamente Yeshua y los apóstoles conectados con los profetas del Antiguo Testamento, pero ellos dando más claridad, más luz a los mandamientos. Entonces, cuando estamos ahora bajo la gracia de Yeshua, Él es quien nos está guiando a obedecer la Torá, la ley, de acuerdo ahora a lo establecido de cómo se interpreta. Significa entonces, hermanos, que ahora debemos de tener un mejor conocimiento de cuáles mandamientos se deben obedecer y cómo se deben obedecer. Son los
puntos más importantes de cómo entender este tema. Es ahí entonces donde estamos tratando de llevar a la congregación, a los hermanos, a ese entendimiento y que el Padre nos siga ayudando a nosotros a cómo entender un tema tan importante, imprescindible como los mandamientos de la Torá. Porque al final, si yo creo en Yeshua como Salvador, es para obedecer sus mandamientos. Simplemente para obedecer su mandamiento. Entonces alguien me podría preguntar, pero pastor, entonces si ya yo soy salvo por la gracia de Yeshua, si Él me salvó por su muerte en la cruz, entonces, ¿para qué guardar mandamientos? Si ya soy salvo. La respuesta a eso es que no somos salvos por la obra, por las obras, no somos salvos por guardar los mandamientos, somos salvos por la gracia. Pero, dice el libro de Efesios capítulo 2, que Él nos salvó por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, sino que nos salvó para que anduviésemos en las obras que Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las obras que se prepararon de antemano? La Torá, la ley de Dios. Eso fue lo que se preparó para que anduviésemos en santidad. Para que anduviésemos en santidad, creciendo en madurez. Para eso sirven los mandamientos. Y ahora, finalmente, para terminar esta introducción, los mandamientos, la ley, están en nuestros corazones o deben estar en nuestros corazones y en nuestra mente, porque eso es lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto es tener la ley de Dios en nuestra mente y corazón después de haber recibido la salvación por gracia a través de la sangre de Yeshua. Espero hayan podido entender este breve resumen y ahora vamos a entrar en detalle con lo que nos toca para hoy. Vamos a entrar al mandamiento número 34. Ya vamos por el mandamiento número 34. Mandamiento número 34 dice, no tener relaciones sexuales familiares o parientes, con familiares o parientes. Levítico capítulo 18, versículo 6. Aquí vamos a entrar en un terreno bastante delicado y que hoy en día está de una manera desenfrenada. El no tomar en cuenta estos mandamientos de la ley está destruyendo a la familia, está destruyendo a la sociedad. Son temas que pocas veces se tocan y es importante que lo veamos y lo entendamos. Mire qué dice la Escritura. Levítico 18:6 dice, ningún varón se llegue a ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo, Yahweh. Mire esto, hermano. Hace 3.500 años que se escribieron estos mandamientos. 3.500 años. Y nos podríamos preguntar cómo es posible que a esta altura del juego todavía se esté hablando de esto. Como si la sociedad se ha desarrollado tanto, tanta tecnología, tantas instituciones aparentemente morales y de ética, se esté hablando de relaciones sexuales con familiares o parientes. ¿Cómo es posible? Pues mire, estos mandamientos que estamos viendo aquí son mandamientos aplicables. Si no aplicamos estos tipos de mandamientos para obedecer lo que nos está diciendo ahí, entonces tendríamos serios y graves problemas en nuestro
sistema moral y familiar. Vamos a ver un pequeño, una pequeña introducción sobre esto. Desde el principio de la formación de las familias se dieron casos de incesto, pero que al principio se practicaba como una forma de extender la raza. Pero en medida que avanzaban las familias, fue puesta una restricción a la relación entre familia, y estas prohibiciones o prohibición se ve reflejado en la Torá, en la ley. Y vemos en la tradición cardea cómo se menciona a Semirami como esposa de Nimrod. Se unió con su hijo, el cual supuestamente era Nimrod, reencarnado en su hijo. Mire bien, desde el principio, cuando Yahweh instituye la familia, existía las relaciones sexuales entre familia, porque era la manera como se iban a multiplicar. Era normal, especialmente porque en ese momento el sistema no estaba corrompido todavía. Todo se daba de forma natural. Y Yahweh lo permitía, aunque no daba instrucciones específicas sobre este tema. Simplemente se estaba desarrollando la sociedad, la familia y las tribus. Pero luego vemos que se fue formando en la medida que se iba desarrollando, se fueron formando restricciones a esas relaciones entre familias. Fueron habiendo parámetros y luego la Torah viene a ratificar de forma ya clara y específica este asunto. Pero en los caldeos había una tradición que ellos creían que Nimrod era un dios, era como una especie de dios, era un hombre que se consideraba alguien de importancia, y su esposa, según la tradición, se llamaba Semirami. Y Semirami tuvo un incesto con su hijo, porque ella decía que después de que Nimrod murió, Nimrod reencarnó y descendió en un rayo de sol y la embarazó de forma milagrosa, y que ese niño era el Dios encarnado, el Dios que nació de ella, pero que era el mismo Nimrod. Y a la vez entonces tiene relación con su hijo. Es la misma historia de los pueblos paganos que siguieron en secuencia, como fue el caso de los egipcios también. Isis y Horus tuvieron la misma historia. La misma historia se fue desarrollando. Luego vinieron los cananeos con Baal, con Astaret, con la misma historia. Dioses teniendo relaciones sexuales incestuosas, y se fueron desarrollando esos cultos a través de la historia del paganismo antiguo. Y luego los griegos volvieron y duplicaron ese sistema de creencia. Los griegos tenían a Zeus, y Zeus se encarnaba en seres humanos supuestamente, y tenían hijos que se le llamaban semidioses. De ahí que viene el famoso Cupido, la diosa Diana, etcétera, etcétera. El dios Apolo, dioses que estaban íntimamente relacionados con la inmoralidad sexual. Entonces vemos aquí un desarrollo en la historia, hasta incluso Roma, que también tenía el mismo concepto a través de los dioses paganos. Y después de ahí la religión fue haciendo una especie de mezcla, un sincretismo religioso de ese tipo de práctica y morales que se fueron desarrollando durante la historia del oscurantismo.
oscurantismo en la era de la religión. Entonces, en la Biblia encontramos el caso de las hijas de Lot, que tomaron a su padre después que lo embriagaron y tuvieron relación con él y tuvieron hijos. ¿De dónde sacaron estas muchachas esta idea de tomar a su papá y tener relación con él? Bueno, recuerden que vivían ellos en Sodoma y Gomorra, unas poblaciones que estaban ceñidas de inmoralidad, prácticas completamente aborrecibles, y probablemente ellas de ahí aprendieron esas prácticas y ese concepto ideológico de que eso no era nada, de que era parte de la sociedad, de que era normal, común y aceptable. Cuando se vieron en una encrucijada donde ellas posiblemente pensaron que ya no existía más gente en el mundo y que el mundo se había acabado porque esas 5 ciudades estaban en llamas, tomaron la decisión de seguir desarrollando sus generaciones para que no se interrumpiera el desarrollo de la humanidad. Error grave. Entonces de ahí es que viene lo que sucedió después con los amonitas y los pueblos que se desarrollaron de ahí. La práctica de los casamientos entre humanos, entre hermanos o medio hermanos en el antiguo Egipto es harto conocida, pues en aquella época aseguraban de esta manera el acceso al trono y la pureza de sangre. Esta era una práctica también que tenía que ver con mantener una élite pura, supuestamente, y que no hubiera mezcla de gente que no fuera de su realeza. Era permitido el incesto en estas naciones por esa razón también, aparte de las razones religiosas que existían. Entonces, ¿de dónde surge llamar incesto a las relaciones sexuales entre miembros de una misma familia? ¿De dónde surge esto? Se conoce como incesto a la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio, tal como está descrito en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. El término incesto proviene del latín incestus, formado por el prefijo de negación in, o sea, no, y castus significa casto o puro, dándole el significado literal de no casto o impuro, implicándose de todo aquel tipo de relación que no está bien vista, llámese adulterio, relaciones no consentidas a través de la prostitución con miembros de la familia, quedando con el tiempo el vocablo para definir únicamente esta última acepción. Hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia, innumerables son los casos en los que miembros consanguíneos han mantenido algún tipo de relación carnal, y ya no solo por el hecho de la cuestión sexual, sino que muchos de ellos con el propósito de contraer matrimonio. Múltiples son las bodas realizadas en la realeza entre miembros de un mismo clan familiar. También se han dado muchísimos casos entre las clases más bajas, quienes se casaban entre parientes cercanos con el fin de no tener que aportar una dote. O sea, ahí podemos notar, hermanos, que este término está relacionado con lo impuro, con lo no casto. Algo bastante fuerte. Esta palabra es bastante fuerte. Está relacionado con todas las relaciones sexuales ilícitas completamente.
tal como lo estamos viendo en Levítico capítulo 18. Y vemos cómo la sociedad, con los reyes y las poblaciones incluso de bajo nivel, lo tenían como conceptos tradicionales para mantener su estatus, para mantener su nivel de pureza de sangre, según ellos, y también para asuntos de beneficios económicos. Veamos entonces, después de ver este resumen breve del origen de los primeros incestos que aparecieron en la historia y el significado de esta palabra, vemos ahora el mandamiento número 35. Mandamiento número 35, no cometer incesto con los padres de uno. Levítico 18:7 dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Y recuerden, esa expresión, descubrir la desnudez, está relacionada a la relación sexual. A la relación sexual. Entonces, esto es incesto puro, completamente. La Torá prohíbe tajantemente esto. Nosotros, el pueblo de Yahweh, se supone que no practica ninguno de estos pecados. Se supone. Pero hoy en día la sociedad está a un nivel de depravación tan fuerte, que nosotros como iglesia no podemos dejar de enseñar estos mandamientos por si acaso el diablo se está tratando de introducir en algún hogar de creyente y albergue la idea. Lo enseñamos para que la gente sepa que la palabra es tajante, completamente tajante, y estos son pecados mortales. El incesto es un pecado terrible, pero es un pecado silente que se practica a lo oculto, donde muchas de las personas que practican estos actos lo hacen en secreto, aunque a nivel de la sociedad se ha sabido de muchos casos contemporáneos en la actualidad, de muchos casos que han estado sucediendo, pero es un secreto a voces. Mucha gente quiere ignorar que esto pasa, pero está pasando, hermanos. No podemos vivir ignorante de esta situación y tenemos que tener una firmeza fuerte sobre esto para enseñarlo, para denunciarlo y para proclamar que la palabra nos enseña la prohibición de estos casos. Mandamiento número 36. No cometer incesto con la esposa del padre de uno. Eso vendría siendo el padrastro. El padrastro. No cometer incesto con la esposa del padre. Levítico 18, versículo 8. La desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. O sea, una persona que tiene relación sexual con su madrastra está teniendo relación con su padre o su madre, si fuera el caso de que fuera su madrastra, que con la esposa del padre o el esposo o la esposa o el esposo de la madre. Es lo mismo, porque esa pareja es uno. Cuando alguien se une en matrimonio, vienen a ser una sola carne. Entonces, si un hijo opta por tomar o hacer relación con esa mujer o viceversa, entonces está teniendo relación con su padre.
Eso es horrible. Eso es horrible. Y en la Biblia aparece un caso de esta índole. Primera de Corintios, en el capítulo 5, habla de un joven que tuvo relación sexual con su madrastra. Y el apóstol Pablo, oiga bien, el apóstol Pablo reprende a los líderes de esa iglesia, diciéndole que ellos estaban ciegos, estaban pasando por alto ese pecado, y lo llama a que expulsen al tal joven que cometió el pecado y que su cuerpo, su carne fuera entregada a Satanás para destrucción. El castigo que se le estaba dando a este joven era la pena de muerte. Escuche bien, la pena de muerte. O sea que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo entregó a este joven a que fuera muerto por mano de Satanás. Satanás iba a encargar de este joven para la destrucción de su cuerpo por el pecado tan horrible que estaba cometiendo. Y los líderes estaban muy quitados de bulla. Y eso podría estar ocurriendo dentro del pueblo de Dios, y los líderes podrían estar ciegos ante esta realidad. Si no se está enseñando, si no se está estudiando estos temas, si los jóvenes no están recibiendo la instrucción, reforzando la moralidad, la espiritualidad en este aspecto, es probable que exista la tentación. Padres con hijos, hijos con padre, padrastro, madrastras, etcétera, etcétera. Es muy alta la posibilidad de que ocurra cuando no se instruye, cuando no se enseña a los hijos los valores y principios bíblicos, no moralistas, no humanos, bíblicos, porque la Torá viene del cielo y la Torá es santa, justa y buena, dice el apóstol Pablo, y perfecta, perfecta. Entonces, estamos viendo aquí el incesto de la prohibición de la madrastra o el padrastro. Vamos a ver aquí un detalle importante. Aquí demostramos los lugares en los que es permitido de acuerdo al grado de parentesco. El tema del incesto. Por ejemplo, en Portugal está prohibido hasta el segundo grado de parentesco. Está prohibido hasta el segundo grado de parentesco. ¿Qué significa? Que dos hermanos no pueden contraer matrimonio. Sin embargo, los tíos con sus sobrinos sí. En la sociedad de Portugal, los hermanos no pueden contraer matrimonio legalmente, pero los tíos y sobrinos sí. Miren qué interesante. En Francia puede ser autorizado por orden presidencial solo entre parientes políticos. Esto solo podrá ocurrir cuando haya fallecido la persona que formó la relación de parentesco. En España no está permitido el matrimonio entre adultos con vínculo familiar hasta el tercer grado. ¿Qué significa? Que un tío o una tía no puede casarse con su sobrino o sobrina. O sea, va un poquito más allá de restricción. En Suecia sí se puede, sí se obtiene un permiso especial expedido por el gobierno. En este caso, está permitido el matrimonio entre medios hermanos que tengan solo un padre en común. Mira bien, en Suecia. Lo cierto es que la familia es la base de la sociedad, y si los roles que debe cumplir cada miembro de la familia se difumina, el funcionamiento de esta organización se derrumba. Estas palabras las suscribe el maestro en ciencias sociales de la Universidad de Chicago,
Carlos Huerti, quien añade que las relaciones incestuosas complican en extremo esa asignación de roles. Una pareja conyugal que mantiene relaciones sexuales con la hija o la madre con el hijo desdibuja los roles. Esto lo está diciendo un maestro de una universidad en Chicago. Entonces, vemos aquí que lo que está pasando en la sociedad es alarmante. Y en la medida que va pasando el tiempo, estamos viendo mucho más desorden, mucho más decremento, mucho más inmoralidad en la sociedad que está arropando al mundo. Mucho más lejos cada vez de la pureza. En Japón, si una pareja incestuosa quisiera contraer matrimonio, un juez civil se encarga de poner las condiciones bajo las cuales esta pareja puede hacer efectivo el trámite. Oiga bien, si una pareja incestuosa quisiera contraer matrimonio, un juez civil se encarga de poner las condiciones. O sea que existe la posibilidad sin problema siempre y cuando un juez lo apruebe. Qué bueno que la moralidad está en la mano de un juez. Y si ese juez está de acuerdo con eso, simplemente da luz verde. En China, aunque el matrimonio entre hermanos no está penado, las leyes chinas son muy específicas en cuanto a las condiciones de este tipo de relaciones. Simplemente dan sus consejos de qué pueden hacer en cuanto a eso, pero no está penado. Pueden hacerlo sin problema, siempre y cuando observen ciertas condiciones. Así está el mundo. Grandes potencias del mundo, ¿cómo van con este asunto tan fuerte, tan delicado, hermano? ¿Qué decir de República Dominicana? Escuche bien esto. República Dominicana, el incesto, un delito latente en República Dominicana. Cientos de casos de incesto se han denunciado en lo que va de año en República Dominicana. Esto fue en el 2018, donde salió este documento. Un drama latente en esta nación, donde distintos sectores reclaman la visibilización de este delito para tratar de combatirlo. La sociedad dominicana reaccionó estupefacta recientemente al anunciarse el arresto del reconocido comunicador local y experto en mercadotecnia, Pablo Ross, imputado de abusar de una hijastra menor de edad, un caso por el que fue enviado a prisión a finales de septiembre para cumplir una medida de cohesión de 3 meses. Este y otros casos más son de este tipo que ocurren en el país, donde en el 2017 la Procuraduría General de Justicia recibió 401 denuncias frente a 168 en el 2016. O sea, el aumento fue vertiginoso. De acuerdo con datos de Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, durante los 6 primeros meses de 2018 se recibieron 38.885 denuncias de violencia, de las cuales el 8% eran de incesto. De 38.885 casos, el 8% era de incesto. Todo relacionado a abusos sexuales y el 8% eran de incesto. Esto es grave y se vive como si nada estuviera pasando. República Dominicana, un país de fundamentos cristianos, un país que tiene muchísimas iglesias, muchísimos evangélicos. Miren lo que está pasando.
¿Por qué está pasando esto? Porque la palabra no se está enseñando, no se está nutriendo a los jóvenes, a los niños, a la sociedad con la palabra de verdad. Y la palabra no está haciendo efecto en las vidas por el poco uso. Eso es terrible, hermanos. Terrible. ¿A dónde va a llegar la sociedad? A lo que dice la Escritura. Que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. A lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Así está la sociedad. Y mandamiento número 37. Mandamiento número 37. No cometer incesto con la hermana de uno. No cometer incesto con la hermana de uno. Levítico 18:9 dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirá. Dan muchos casos de estos, unos conscientes y otros inconscientes, y que después que se dan cuenta, optan por seguir viviendo así, a pesar de que conocen que la Escritura lo prohíbe en algunos casos. Otros saben que está mal y prefieren continuar haciéndolo. Padres, cuidemos a nuestros hijos. Abramos los ojos. El mundo, hermanos, el mundo, el sistema que nos está rodeando, que nos está acaparando, es una sociedad libertina, es una sociedad abiertamente corrupta. La televisión, las redes sociales, el internet es abierto a la pornografía, abierto a la inmoralidad, abierto a lo explícito sexualmente, las canciones de la juventud de hoy en día, las películas, las novelas, todo es con sexo explícito. Y nuestros jóvenes no tienen cómo pelear contra eso si no estamos enseñando la palabra, si no estamos instruyendo a nuestros hijos y haciendo que el Espíritu Santo tome el control de sus vidas. Orando al Padre para que el Padre tome el control y que la palabra que estamos enseñando llegue al corazón y a la mente y que podamos ser librados de este azote tan fuerte que está ocurriendo en la sociedad. Aquí la prohibición es hermanos con hermanos, prohibido tajantemente. Estos mandamientos que hemos estudiado hoy fueron 4 mandamientos solamente. La próxima semana vamos a estar estudiando en más amplitud sobre este tema. Es importante que ustedes hablen con las personas que no estuvieron en este estudio y que le inviten a que puedan estar presentes y que se involucren en la enseñanza de la Torá, porque ¿cómo vamos nosotros, hermanos, a poder combatir la inmoralidad sexual que no solamente a los jóvenes está abatiendo, sino incluso a los adultos, a los padres mismos? Está acabando, hermanos. La pornografía está acabando a todos los niveles. Está contaminando la iglesia. Y el juicio de Yahweh ante esto cae de una manera inevitable cuando la iglesia, cuando sus siervos, sus hijos se van a Canaán, se van a Babilonia, se van a Grecia en el concepto de inmoralidad. Cuando eso sucede, el juicio es inminente. La contaminación es feroz, horrible. La palabra llama abominable. Vamos a cuidar nuestra integridad
Vamos a cuidar nuestra moralidad. Cuidémonos de ser influenciados por la comunicación social, por los medios que están sembrando sensualidad en el vestir, en la moda, en la música, en todos los aspectos, hasta en la educación en los colegios. Entonces, hermanos, vamos a prestar atención a la Torá, a los mandamientos, y el Espíritu de Yahweh nos guía a toda verdad. Hasta aquí vamos a dejar este estudio, y Yahweh pues le bendiga ricamente a cada uno de los hermanos y amigos que escucharon este estudio. Nos vemos la próxima semana, si Yahweh lo permite, y vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Pueden levantar su mano los que tengan preguntas. Que Yahweh le bendiga ricamente.